Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a tener una clase relacionada con la destilación. ¿Qué es la destilación? Y algunos aspectos sobre el concepto de volatilidad relativa son muy importantes para saber en qué momento podemos utilizar la destilación. Si bien la destilación la vamos a abordar en un tema más adelante, muy específico, al menos en esta clase vamos a tratar de resaltar lo que es la volatilidad relativa. Bueno, sin más preámbulos, pues damos inicio. Vamos a considerar que tenemos un sistema cerrado acá, ¿sí? Con un pequeño orificio, bueno, una línea de salida, en donde aquí tenemos un refrigerante, un intercambiador de calor, digamos, y aquí recolectamos un destilado. Aquí tenemos una mezcla de sustancias o componentes, ¿ok? Y bueno, nosotros tratamos de separarlos mediante la adición de calor, ¿sí? Aquí tenemos calor. Por supuesto, esta mezcla, ¿qué es lo que va a provocar en su momento? Va a empezar a ebullir o va a empezar a hervir. Por lo tanto, se va a desprender un vapor. Este vapor lo vamos a condensar con agua o generalmente un fluido de enfriamiento, pensemos agua fría, ¿sí? Y entonces aquí queda líquido. Este vapor que está saliendo aquí, ¿sí? Aquí se condensa y queda líquido, ¿ok? Y aquí, en estas inmediaciones muy cercanos, aquí tengo líquido, ¿verdad? Y entonces este sistema se conoce como sistema líquido-vapor. Bueno, hay que dejar claros, ¿por qué vapor y no gas? Bueno, ¿por qué? Porque termodinámicamente un gas, si mal no recuerdo, tenemos una gráfica de presión, si mal no recuerdo, creo que es volumen, aquí es presión, y tenemos un gráfico que se conoce como si fuera una campana, ¿sí? Esto, aquí en este punto tenemos unas propiedades críticas que se llaman T crítica, P crítica, B crítica, según en este caso sería P crítica con T crítica. Y lo importante es que todo acá podemos tener un sistema que se llama vapor. Cuando nosotros nos alejamos o pasamos esta barrera, tenemos un gas, ¿sí? Entonces, cuando hervimos una mezcla de determinadas sustancias, generalmente no sobrepasamos estas condiciones de temperatura crítica, P crítica. Por lo tanto, estamos considerando que el sistema en general se establece, o sea, aquí adentro se va a establecer unas condiciones de temperatura y presión. Pero esa temperatura es menor que la T crítica, esa presión es menor que la presión crítica y por lo tanto estamos hablando de un vapor, no de un gas. Entonces, aclarado eso, tenemos un sistema líquido, líquido-vapor, ¿ok? Y bueno, entonces al tener un sistema líquido-vapor, vamos a empezar a hervir esa mezcla líquida, va a desprender vapores y el vapor que va a llevar, pues va a llevar, el vapor está formado, pues obviamente, por vapores de todos los componentes, de todos los componentes, ¿ok? ¿Componentes de quién? Pues de la mezcla inicial. Entonces, vamos a ver otra parte importante, que es bueno, entonces regresando que estamos en esto del vapor, todos los vapores, ¿ok? Y en el líquido remanente o líquido que está quedando residual, le vamos a llamar líquido residual, pues también está compuesto por todos los componentes, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo saber
si de alguna manera tengo una mezcla y la quiero destilar y quiero de alguna manera separar, digamos, los componentes. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, pues lo puedo saber si conozco los puntos de ebullición. Puntos de ebullición. Es decir, la temperatura a la que cualquiera de las sustancias que está presente, si estuviera sola, ¿a qué temperatura empezaría a hervir? Esa es la temperatura de ebullición. Un ejemplo, el agua, ¿no? El agua, si estamos aquí a nivel de mar, pues se ebulle a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, a 100 grados centígrados comienza a ebullir. A nivel de mar, si estamos en Toluca, debido a que la presión atmosférica es menor, o en el Estado de México, la temperatura de ebullición es menor, tal vez se alcanza a unos 95, a unos 93 grados, ¿ok? Entonces, muy importante los puntos de ebullición. Estos puntos de ebullición de cada una de las sustancias nos van a decir si todos los puntos de ebullición fueran muy similares, pues estarán de acuerdo que voy a producir vapores, sí, pero no voy a poder separar una sustancia porque el vapor va a tener una riqueza o una concentración importante de todos los componentes y la idea es separarlos componente a componente o al menos dos componentes si hubieran tres y después esos dos purificarlos de otra manera. Por lo tanto, el primer punto es los puntos de ebullición, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar la destilación cuando quiero separar una mezcla siempre y cuando la temperatura de ebullición de los componentes sea pues amplia o diferente. Por ejemplo, etanol con agua o el alcohol. El alcohol, que es el etanol, de alguna manera tiene un punto de ebullición como de 60, 70 grados. El agua tiene un punto de ebullición de 100. Esa diferencia de 20 grados, de 30 grados, nos permite pues decir que pudiéramos en su momento establecer una separación por destilación. Bueno, en ese sentido, pues tenemos la ebullición. Pero entonces, para separar componentes, generalmente se tiene que analizar o se tiene que proponer una forma, una estrategia. Y vamos a considerar que únicamente tenemos un sistema binario. ¿Sí? De hecho, también lo podemos hacer para un sistema mayor, pero para entenderlo vamos a simplificar. Pensemos que tenemos una mezcla de dos componentes y los queremos destilar y ya tenemos claramente que la diferencia de puntos de ebullición es significativa, por lo tanto la destilación es la mejor opción. Bueno, en ese sentido vamos a hablar de un parámetro que se llama volatilidad relativa y se llama IJ, la volatilidad relativa. ¿Sí? La volatilidad relativa es una medida o es un cálculo numérico para obtener, valga la redundancia, un número que nos va a decir o nos va a dar una idea si una mezcla determinada se puede separar en función de un parámetro que se define a continuación. La volatilidad relativa de IJ, dos componentes IJ, se define como la relación de la presión de vapor, ¿sí?, de la especie I entre la presión de vapor de la especie J. ¿Quién es I? I o el elemento generalmente se considera que I, aquí lo voy a anotar, es el o la sustancia más volátil. ¿Sí? Volátil. Entonces, la volatilidad relativa I, J es la presión de vapor entre la presión de vapor del otro componente, ¿ok? ¿Y qué es la presión de vapor? Pues ustedes saben que la presión de vapor de una sustancia es la presión que va a ejercer el vapor que forma esta cuando está en ebullición. Esa es la presión que va a ejercer. Entonces, esa es la presión de vapor. Y se puede calcular de diferentes maneras. Un modelo muy conocido es la ecuación de Antoine o Antoine. Entonces, tenemos que puede estar representado de esta manera. ¿Sí? Esta ecuación también la pueden encontrar en libros como el Felder, como la presión de vapor, en logaritmo base 10, y tiene esta representación. Entonces voy a borrar aquí bien, presión de vapor. Y bueno, esta es la ecuación
de Antoine o de Antoine. ¿Ok? Y bueno, entonces yo debo considerar calcular las presiones de vapor. ¿Ok? Si bien tenemos un sistema líquido-vapor, hay leyes o hay ya teorías que tratan de establecer cómo o qué relación tiene el vapor con el líquido, qué relación tiene la composición. Y uno de ellos es la ley de Raoult, ¿okay? Que nos dice que en un sistema líquido-vapor, la presión parcial del vapor, ¿sí?, es igual a la presión parcial de la fase líquida, ¿sí?, que están en equilibrio. Y la presión de vapor, de acuerdo con la ley de Dalton, ¿sí?, tenemos que la presión de vapor puede ser definida como la presión total. Bueno, aquí sería presión parcial, no de vapor, o sea, presión parcial del vapor o de la sustancia determinada. Y esto lo podemos ver como la presión total del sistema por la composición de la fase vapor, ¿sí? Y aquí entra la presión de vapor de ese componente por su composición en el líquido. Recuerden entonces que en el líquido, si regresamos al sistema de destilación, en el líquido voy a tener fracción mol, ¿sí?, de líquido, que se define pues como los moles de una sustancia entre las moles totales. Y aquí en la parte superior donde hay vapor, que aquí tenemos vapor, le vamos a llamar Y nada más. Y también son número de moles, pero como vapor entre D, la cantidad de moles totales en la fase vapor. Entonces, esta es la ley de Raoult, ¿sí? Si nos vamos a la parte de esta alfa, podemos sustituir IJ, y entonces decimos, bueno, la presión de vapor de I, por ejemplo, si despejamos de aquí presión de vapor, me quedaría presión total por la composición entre dx. Entonces aquí yo pudiera decir que la presión de vapor del elemento I entre la presión de vapor del elemento J, bueno, en este caso la sustancia, sería la presión total del sistema por Y de I entre dxi. Y aquí sería la presión total por Y de J entre dx. De J la presión se cancela y la volatilidad relativa entonces es Y de I entre dxi, Y de J entre dx de J. ¿Ok? Y bueno, pues generalmente pues este es el elemento. Tenemos, si hacemos la cuestión del álgebra, sería Y de I por X de J entre dxi por Y de J. ¿Ok? Y bueno, pues esta es la volatilidad relativa. Bueno, ahora para que nos quede más claro, vamos a considerar un ejemplo pues particular. Entonces vamos a simplificar aún más. Recuerden que xi en la fase líquida más xj debe sumar 1, ¿sí? Y Y de I más Y de J también debe sumar 1, ¿verdad? En las composiciones totales, pues son el 100%. Y si nos regresamos entonces a alfa y J, que es la volatilidad relativa, pues podríamos sustituir Y de I por, en lugar de poner X de J, yo pudiera poner 1 menos X de I. Y abajo, que es X de I por Y de J, en vez de Y de J puedo poner 1 menos Y de I. Y entonces I es el elemento, la sustancia más volátil, y por ello a veces nos dicen que simplemente podemos simplificar esto como alfa únicamente. Y aquí se pone Y, pero se supone que es Y1 o es la fracción de vapor de la sustancia más ligera, 1 menos X sobre X por 1 menos Y. Y esta sería pues
la volatilidad relativa que siempre nos mencionan en nuestras clases previas a la destilación. Ahora ya sabemos que esto se refiere a que el 1 o el I es el elemento más ligero o la sustancia más ligera y J podría ser pues la otra sustancia que está ahí. Entonces, en ese sentido, pues vamos a revisar un ejemplo para que nos quede más claro cómo es que vamos a encontrar esto. Resulta que alfa, como les comentaba, pues tiene que diferir alfa. Si alfa es 1, vamos a pensar qué pasaría si alfa es igual a 1. Vean. Y como definimos que es la presión de vapor de I entre la presión de vapor de J, si esto vale 1, pues ¿qué quiere decir? Que ambas presiones de vapores son idénticas. Por lo tanto, pues si yo la quisiera separar sería imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener la misma composición prácticamente en el vapor, entonces no las puedo separar. Entonces, para que la destilación sea un éxito, alfa tiene que ser diferente de 1 y, por supuesto, mayor a 1. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un cálculo para que quede más claro. Vamos a considerar el sistema benceno tolueno a una atmósfera que son 101.325 kilopascales de presión. Vamos a considerar que queremos calcular la volatilidad relativa a 85 grados centígrados y a otra temperatura, 105 grados centígrados. Vamos a pensar. Bueno, obviamente necesitamos las presiones de vapor. Nos dicen que la presión de vapor del benceno es de 116.9 kilopascales a 85. La presión de vapor del tolueno es de 46 kilopascales. Y a 105 estos valores cambian a 204.2 y está a 86 kilopascales. ¿Okay? Ahora, ¿saben ustedes de química que el benceno tiene una fórmula química CH6, el tolueno CH7,8? Si no conociéramos el punto de ebullición de estas sustancias, podemos irnos al manual del Perry o ahí en Google rápidamente y podemos conocer sus puntos de ebullición. Pero si no tenemos acceso, entonces recuerden que un compuesto químico, entre más complejo sea, entre más grande o más número de carbonos, hidrógenos, oxígenos o los elementos que lo compongan sea mayor la cantidad, va a ser más difícil de hervir o va a tener un punto de ebullición más alto. Por lo tanto, aquí el más ligero tendría que ser el benceno. Entonces, el benceno es I. Y J es el tolueno. Ahora, si se investigan en Google o ahí en una red social, esto es, su punto de ebullición es de 80 grados centígrados. Y ahora sí queda más claro, y su punto de ebullición es 110 grados centígrados. Por lo tanto, ahora sí, en función de ello, pues es más fácil saber que el benceno es el elemento I. Y bueno, entonces vamos a calcular alfa, si le llamamos de benceno tolueno, es como decir de IJ, ¿sí? Pues va a ser la presión de vapor de benceno, presión de vapor de tolueno, presión de vapor 116.9, 46 kilopascal. No tiene unidades, esto y nos da 2.54. Ahora vamos a hacer IJ igual, benceno tolueno, para la otra temperatura. Y hacemos lo mismo, presión de vapor de benceno, presión de vapor de tolueno, 204.2, 86 kilopascales, esto nos queda 2.45. Vean, si yo durante toda la operación, o sea, la mezcla tiene que hervir entre 80 y 110 grados centígrados, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si estuviera solo benceno, pues sabemos que va a hervir 80. Si estuviera solo tolueno, 110. La mezcla va a hervir en eso. Entonces, los valores que yo obtendría aproximadamente
de volatilidad relativa sería 2.5, 2.46. Por esta situación, podemos considerar una alfa representativa de todo el sistema promedio. Porque ya miramos que durante la destilación, la temperatura de la mezcla puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque está hirviendo a una temperatura, pero cuando los componentes empiecen a cambiar su composición, que ya empieza a desprenderse el vapor de todo el benceno, pues me va a quedar prácticamente solamente tolueno, ¿verdad? Entonces, puede haber una ligera variación por las temperaturas. Entonces, yo puedo tener un alfa promedio que sería un promedio aritmético. Entonces, alfa 1 más alfa 2 entre 2. Y esto me daría un valor aproximadamente de, bueno, el promedio 2.46. ¿Sí? Perdón, entonces rectificando, esto no es 2.46, es 2.38, ¿ok? Y esto sería mi representación. Ustedes me van a decir, oiga, pero la volatilidad relativa depende de la composición. Entonces, eso también explica por qué hay una variación en el cálculo. ¿Por qué? Porque la fracción del líquido y la fracción del vapor van a ser diferentes y eso me va a dar un alfa. Pero para fines de cálculo de ingeniería pudiéramos en su momento pues tomar una alfa representativa. Y bueno, eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Supongamos que ahora tenemos un sistema que se llama N-pentano y N-heptano. Rápidamente, por el análisis anterior, el heptano tiene más carbonos, el pentano tiene menos, entonces el elemento o la sustancia ahí es pentano y el J es heptano. Rápidamente, como cultura general, la N viene de que es una cadena normal, que es una cadena lineal. Eso significa la N en los componentes. ¿Por qué? Porque también hay el I-pentano. Y esto se llama isopentano. Cuando hablamos de I viene del término isomerización y quiere decir que la cadena lineal la vamos a hacer ramificada. Vamos a ver que el pentano, por ejemplo, si recordamos nuestra nomenclatura de química orgánica, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el pentano normal, ¿sí? La estructura. ¿Quién sería el N-pentano? Bueno, pues sería así, 1, 2, 3, 4. El isopentano sería una cadena ramificada aquí, ¿sí? Y si lo viéramos en reacciones, pues químicas, yo puedo pasar de N-pentano a isopentano en una planta catalítica, ¿verdad? Una reacción química que es I-pentano. Pero eso ya es otro tema y eso es reactores. Ya después llegaremos a reactores, a cinética química. Entonces, I vale el pentano, J es N-pentano, y vamos a suponer que tenemos datos de equilibrio que alguien nos dijo, mira, yo tomé datos experimentales y encontré estos datos. Tenemos esos datos. Y bueno, entonces dices, ¿cuál es la volatilidad relativa de ese sistema entonces? Aquí depende de la composición y si ustedes recordarán, pues esto depende de la composición. Es Y por 1 menos X entre D, X por 1 menos Y. Si hacemos el álgebra correspondiente de esto, podemos demostrar que alfa, o sea, despejar alfa de aquí, mejor dicho, despejar Y, podemos demostrar que Y es igual a alfa por X y 1 más alfa menos 1 por X. ¿Sí? Pero también podemos calcular alfa con esta fórmula, ¿no? Con la que tenemos aquí. Así calculáramos alfa. Pero si queremos calcular la composición, pues podemos, dado un alfa, podemos encontrar pues la composición de X. Bueno, si hacemos este cálculo aquí, así determinamos alfa,
podemos hacer el cálculo. Para y igual a 8.36, es decir, vamos a hacer un ejemplo, 0.836 multiplicado por 1 menos 0.398, porque eso vale x, 0.398 por 1 menos 0.836. Esto me tendría que dar un valor de 7.71. Entonces, 7.71, el otro sería 6.88 y 6.41. Vean, las alfas dependen de la composición. Las alfas, como vimos, también dependen de la temperatura. No obstante, en la mezcla la podemos tomar como un promedio porque el alfa a la temperatura a la que bulle el componente más ligero y a la temperatura que bulle el componente más pesado no están tan alejadas, 2.54, 2.38, podemos tomar un promedio. Entonces, aquí con la composición ocurre lo mismo. Entonces, pudiéramos proponer que Y sea una alfa media o promedio. Es decir, yo voy a sacar el promedio de la alfa aquí, este promedio, y me daría 7. Entonces, alfa promedio por X entre D, 1 más alfa promedio menos X, sería la mejor opción para representar este tipo de sistema. Y ahora vamos a trabajar con este sistema y con esa ecuación de alfa promedio, ¿ok? ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar lo siguiente y vamos a pasar a Excel, si me lo permiten. Este diagrama, aquí yo grafico X contra Y, se llama diagrama de composición, ¿sí? Si yo propongo una línea a 45 grados, es como mi referencia, digamos. Si yo propongo una alfa, por ejemplo, de 7, voy a encontrar un diagrama así. Esta distancia, ¿sí?, que existe entre esta curva de 45 grados o esta distancia, esta es la curva de 45 grados, con respecto al cálculo que hago cuando propongo una alfa, si esto es lo suficientemente amplio, entonces puedo realizar una destilación. Desde luego, en un sistema binario nada más. Esto aplica para un sistema binario. ¿Qué pasaría si esta se va haciendo cada vez más pequeñito? ¿Se puede destilar? Sí, pero no puedo obtener un destilado lo suficientemente rico. Si esto se hace, con rico me refiero a la composición que sea altamente puro. Por lo tanto, a medida que alfa, pensemos que sea un alfa de 1.1, un alfa promedio, un alfa de 2.2 y un alfa de 3. Entonces, si la volatilidad relativa es mayor a 1, vamos a encontrar una gráfica que difiere o se aleja de la línea de 45 grados y por lo tanto la destilación sería un éxito, ¿ok? Bueno, pues eso es la volatilidad relativa, eso es la volatilidad o ese es el concepto de la destilación. Entonces, si la volatilidad relativa es lo suficientemente grande, pues entonces vamos a poder tener éxito en una destilación binaria. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a un ejercicio que nos dice pues que de alguna manera nos da una tabla de datos y nos pide pues una alfa representativa o una alfa promedio, ¿ok? Entonces, aquí voy a colocar el ejercicio, calcular alfa promedio para el sistema N-pentano y N-heptano. Entonces, y vean, vamos a irnos entonces al Excel, ¿de acuerdo? Y entonces voy a dejar de compartir aquí el iPad y nos vamos a ir a compartir el escritorio. Entonces vamos a compartir el escritorio y tengo que abrir un Excel. Entonces, destilación diferencial.
que para allá vamos a trabajar destilación diferencial, y esta es la entrada nada más de la destilación. La computadora es algo lenta, así que por lo mientras vamos platicando de este negocio. ¿De qué se trata? Bueno, aquí están los datos, ¿sí? Aquí yo ya lo grafiqué, aquí vienen otros ejercicios, olviden estas pestañas, vamos a hacer un segundo video donde vamos a trabajar destilación diferencial. Entonces resulta que me dan los datos de equilibrio del sistema. Estos datos de equilibrio me los reportan. ¿En qué libro tomé estos datos? Bueno, lo tomé del libro de Jankoplis, ¿ok? El libro de Jankoplis. Entonces, aquí tenemos esto. Aquí tenemos alfa, perdón que lo escribo alfa, puedo irme a insertar símbolo, pero luego a veces no lo encontramos a la primera y hay que estar, pues, observando. Y ya ven, ya está lenta la computadora de tantos programas numéricos que le pongo, pero bueno, ya me dan X y Y, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo estoy haciendo es un cálculo de la alfa. ¿Cómo? Pues como lo hicimos hace rato, ¿no? El cálculo de la alfa, que fue, pues prácticamente Y menos Y1 entre X por 1 menos X1, ¿de acuerdo? Y obtenemos esos valores, 9, 8, 7, todo esto que tenemos aquí. Y por lo tanto, pues tenemos un sistema, disculpen que se esté lleno, pero va a regresar, no se preocupen. Entonces, esos valores que estamos calculando, pues tenemos lo siguiente, aquí tenemos alfa, a ver, ¿dónde está el alfa? No está, aquí está, insertar, ¿verdad? Y entonces aquí podemos tener alfa, volatilidad relativa. Lo que les comentaba, aquí calculo, pues prácticamente eso, que es X menos Y menos Z, así como lo vimos en la pizarra, exactamente, y tenemos todos estos datos. Yo me preguntaría, ¿qué valor de alfa representa mi sistema? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, se calcula un promedio aritmético y podríamos pensar o dar por hecho que el alfa promedio de 7.46 es lo más adecuado. Bueno, tomamos estos datos, los copiamos aquí ya los tenemos, y vamos a calcular ahora una Y, ¿sí? Y le vamos a llamar a este modelo teórico. Voy a buscar aquí inicio. Vamos a llamar teórico. ¿Sí? Y ahora con aquí voy a colocar la fórmula de Y, la que miramos que Y es igual a alfa promedio por X dividido, abajo hay 1 más alfa menos 1 por X. Es esta ecuación. Y entonces con un alfa promedio, que es esta, voy a calcular el sistema y vean, como que estoy recalculando los valores. Y los voy a graficar y vean qué pasa. El teórico es con el que propuse 7.46 de alfa. Y el experimental son los puntos azules. Los experimentales pues son estos datos. Aquí le voy a colocar experimental. ¿De acuerdo? El teórico, suponiendo un alfa promedio. Y esta es la línea de equilibrio que les digo, la línea de 45 grados. Es decir, que pasa exactamente a la mitad. Y vean, el hecho de considerar una alfa promedio es muy buena. Reproduce prácticamente los datos. Ahora me dirán, oiga, y si tomo una alfa extremo, ¿modificará tanto? Pues vamos a probarlo. A ver, si yo tomara nada más la alfa de aquí del 9, vean, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? En los datos de equilibrio. Si tomo el alfa más pequeña, es decir, este valor, no hay tanta diferencia en los extremos. Lo que yo sugiero es, si tengo 6 datos, calculo la moda de esos datos, es decir, los datos intermedios los puedo promediar. Si los promedio, ahí está, y puedo decir entonces qué pasa si solo doy el promedio. Vean, está padrísimo, ¿no? Entonces, reproducen muy bien, pero quedémonos con el promedio como les comenté. Y bueno, aquí está cómo podemos entonces nosotros, si nos dan una tabla de datos de equilibrio, no nos dan alfa, nosotros podemos encontrar ese valor de alfa. Y con ello, ya para una destilación formal, pues trazar que los platos de equilibrio, que eso van a ser otra serie de experimentos. ¿Se acuerdan de estos
diagramas, pues bueno, eso vamos a hacer en otros videos más adelante. Entonces, pues bueno, con eso terminamos esta parte. Un momentito, vamos a ver algo. Voy a eliminar la línea azul por el momento de los datos teóricos, de datos experimentales. Ah, perdón, entonces voy a eliminar lo de datos experimentales. A ver. A ver cómo lo puedo eliminar. No me permite. Ahí está. Y me queda lo teórico. Entonces vean, aquí vamos para que quede más claro lo que vimos en la pizarra. Si alfa vale 1, vean, una línea se encima con la otra. Eso quiere decir que no puedo separar por destilación los componentes de esta mezcla. Pero si alfa valiera 2, vean, si puedo. Si alfa valiera 5, vean. Si alfa valiera 20, vean, puedo separarlo. Entonces, la volatilidad relativa, que es alfa aquí, como le conocemos, es muy importante conocerlo en un sistema que se va a meter a destilación para corroborar si efectivamente la destilación es la operación unitaria, no es proceso unitario, porque en proceso hay transformación, es operación unitaria más adecuada para separar dos componentes, cuales sean. Perfecto. Pues bueno, con eso terminamos esta clase. Espero les haya gustado. Ya aprendieron qué es destilación, algunos conceptos de química, presión de vapor, isopentano, N-pentano, ya saben ahora qué significa. Y bueno, pues el siguiente video va a estar relacionado con los diferentes tipos de destilación que hay y vamos a iniciar con la destilación batch o la destilación diferencial, el cual pues no se lo pueden perder. Nos vemos, espero su like, espero su suscripción y difundan este video a todos aquellos que estudian ingeniería química y no solo ingeniería química, ingeniería de los alimentos principalmente, porque también se separan este tipo de componentes, y las ingenierías químicas, ingenierías que están afines como biotecnología. Y bueno, pues deseo que sigan aprendiendo en este canal y que tengan un excelente día. Chao.